Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual voy a estar abordando la realización de algunos cuellos, que en este caso debemos hacer la mención que existen tanto cuellos planos como cuellos altos o levantados. En este caso haré la explicación de algunos cuellos planos y un levantado que será, o un cuello superior que será una opción para poder tener en cuenta en nuestra práctica a la hora de hacer transformación de nuestras blusas. Para comenzar, necesito que tomemos en cuenta que los materiales que necesitamos son un juego de patrones o el juego de patrones, en este caso de la blusa que estamos realizando, con el escote que ya debe estar debidamente realizado de acuerdo a como lo necesitemos. Pero si no, pues en este caso es un patrón básico, así que podremos trabajarlos con este. Y lo que viene a continuación es la explicación de la puesta a punto, que siempre es muy importante. Para el efecto necesitaremos algunos materiales como papel, mantequilla o papel para transferir, algún tipo de papel que sea calcable o que pueda permitirnos ver algunos pedazos o pliegos, cinta adhesiva, una cinta métrica. En este caso estoy utilizando una cinta muy pequeña, ya que esta cinta me permite ajustarlo a las medidas, un notcher, y en caso de no tenerlo, pues una tijera, una ruletilla, algunos lapiceros o bolígrafos, y si fuera posible marcadores de doble punta. En este caso yo estoy utilizando estos, y un lápiz, que si tienen una goma de borrar también es muy importante para nuestra realización. Muy bien, daremos inicio con el cuello, al cual denominamos cuello de mariposa. Para este cuello voy a utilizar un patrón delantero básico y un patrón posterior. Como podemos darnos cuenta, el patrón posterior tiene esta área que sería el método de acceso, la cual voy a doblar hacia atrás para evitar que esto me perjudique posteriormente con las medidas del cuello. Y el patrón delantero. Para esto necesito darle la vuelta al patrón y tomarlo de este modo, ya que la mecánica de este cuello es que esta parte que está acá representa el centímetro de costura que nosotros hemos de emplear al momento de la confección. Y lo que haré será tomar la carretilla o la ruletilla, rodaja o cualquier otro nombre que tenga en cada país, y lo que haremos será marcarla ligeramente para poderla doblar. Una vez realizado este procedimiento, doblaré esto hacia el otro lado y me cercioraré de que las bocamangas estén en su mismo lugar y los escotes también. Esto implica que ya no tendré la necesidad de utilizar estos centímetros que se han doblado, y tomando un poco de cinta adhesiva los voy a unir provisionalmente. Una vez que estos están unidos provisionalmente, tomo un pedazo de papel mantequilla o de papel calco, cualquiera sea el caso, y lo que viene a continuación será establecer lo mismo que hicimos en otras lecciones para hacer los refuerzos. Tomando un marcador, me voy a apoyar con estas pesas para poder mantener el papel en su lugar, sin que esto me obstaculice el área del trabajo. Una vez que lo tengo colocado todo posicionado, tomando un marcador o plumón, voy a repasar el contorno del escote tanto delantero como posterior, pero solamente hasta la parte que he de necesitar, y haré una pequeña marca en este punto. Tomaré una cinta métrica y voy a medir la cantidad que necesito de altura del cuello. En este caso, el cuello podría ser de 6 centímetros, lo que en la escala a la mitad que estoy utilizando serían aproximadamente unos 3 centímetros. Y eso haré hasta dejarlo todo como necesito. Bueno, después de esto tomaré la forma cada 3 centímetros,
y así sucesivamente hasta llegar al final. Al llegar al final tendremos un contorno de esta forma y lo que procederé a realizar inmediatamente será un pulido dentro de las líneas. Aquí vemos que tengo un pequeño error y lo que haré será simplemente hacer un pequeño dibujo para corregirlo, un pequeño esbozo de líneas. Después de eso haré un tope en esta parte y un tope en esta otra parte, pero con eso no hemos terminado nuestro cuello. Lo que viene a continuación es que restaré 1 centímetro o 2 aproximadamente en el delantero. Recordemos que esta parte es el delantero. Para el efecto podemos tomar un marcador de otro color y colocar una D y una P. Y lo que viene a continuación será unir esta otra parte con líneas para tomar en cuenta que esa será la mitad de nuestro cuello. Una vez que esto está realizado, descontamos 1 centímetro. Para esto voy a trabajar con lápiz. Puedo descontar 1 centímetro o 2 centímetros dependiendo la abertura que yo quiera en el cuello. Pero yo la quiero muy suave, así que descontaré solamente 1 centímetro, que para esta escala son aproximadamente 5 milímetros. Y lo mismo haré en la parte posterior. Esto no implica que todos los cuellos tengan que llevar 1 centímetro. Si quito 1 centímetro en la parte delantera, tenga que quitar 1 en la parte posterior. Puede ser que quite medio centímetro en la parte posterior y pueda quitar hasta 3 centímetros. Eso va a depender del gusto de cada uno. Si en este caso yo lo quisiera de 2 centímetros, que para el efecto sería 1 centímetro en mi pequeña cinta métrica, pues lo que viene a continuación es hacer una unión. Quiero hacer hincapié en algo muy importante. Si nosotros no contamos con una cinta métrica pequeña, lo que podemos hacer es utilizar una regla y del mismo modo que la fuimos utilizando en los refuerzos, podemos utilizarla para ir enmarcando o delimitando el área que vamos a necesitar. Muy bien, entonces ahora tomamos la regla y lo que hacemos es hacer una pequeña unión y lo mismo en este otro punto. Este punto no lo tocaremos más, se quedará así, pero este tiene que tener un ligero redondeado en esta parte. Y dependiendo del círculo que tomemos o cualquier otra forma redonda que podemos tomar, como en este caso estoy tomando la pesa de cristal, puede ser una pesa metálica, cualquier objeto redondo, una tapaderita. Y lo que haré a continuación, perdón, no utilizaré este color, utilizaré negro, será delimitar o delinear. Terminado este paso, lo que viene a continuación es hacer uso de un plumón de otro color para que añadamos el centímetro de costura. Yo tengo ya práctica más o menos de calcular, en este caso, 1 centímetro o medio centímetro, que no es mucho lo que necesito para la costura. En este caso, como trabajo a escala, es medio centímetro. Pero si fuese necesario y no tuviese el cálculo para poderlo realizar, lo haría pues con una cinta métrica o una regla de este modo. Pero para evitar tardar demasiado, es que he optado por hacerlo a mano alzada. La regla muchas veces nos ofrece la oportunidad de tomar estos milímetros de acá hacia abajo y podemos tener la medida exacta. Muy bien, una vez que está realizado, retiramos las pesas y con el uso de una tijera vamos a recortar la pieza de papel. Una vez finalizado, lo que hacemos es tomar el notcher y haremos un pequeño aplomo o piquete en estas partes donde dejamos las marcas previamente, para poder tomar en cuenta que cuando realizamos nuestro trazado, nuestro tendido, debemos hacer una pequeña marca de forma que sepamos en dónde está la mitad o dónde está ubicado el hombro. Y lo que haremos a continuación será marcarlo
con la cantidad de piezas que necesitamos. Por 2 piezas y 2 piezas de entretela. Estos cuellos deben ir fusionados en una de sus partes. Bueno, en este caso podríamos colocar hasta por 4 piezas porque necesitamos una parte de enfrente, una parte para la parte de abajo y necesitaríamos también 2 piezas de entretela, lo que significa que una de las partes la vamos a utilizar para entretelar. El siguiente cuello que vamos a realizar es el cuello marinero. El cuello tipo marinero también requiere que tengamos la unión de estos 2 patrones del modo en que se ha enseñado en el paso previo y que tomemos un pedazo de papel para poder realizarlo. Lo que haré a continuación será nuevamente colocar las pesas para que me ayuden a sujetarlo. Y con la ayuda de un lápiz, en el anterior caso lo hice con un marcador, pero quiero enseñarlo con un lápiz. Lo que haremos a continuación será marcar el área de nuestro escote. Y nuevamente haremos una marca hasta llegar al método de acceso. En este caso voy a dejarlo hasta ahí. Luego tomaré nuevamente la cinta métrica y le daré la medida. En este caso un cuello marinero es bastante amplio o bastante ancho. Tenemos que tomar en cuenta que su área muchas veces llega incluso hasta el borde de los hombros o muchas veces hasta 1 centímetro más. Lo que haremos a continuación será hacerlo del tamaño del hombro o tal vez unos centímetros menos. Con este cuello debemos ser cuidadosos de tomar en cuenta que muchas veces el área o el método de acceso no queda en la parte de atrás, lo que significa que haremos un símbolo a centro cerrado. Lo que yo hago acá es que a partir de esta marca que dejé en el hombro me iré 8 centímetros hacia atrás. Pero dejaré sin tocar el área del frente. Muy bien, una vez que hemos bordeado toda esta parte podemos hacer uso de la curva francesa y darle la forma que nosotros necesitamos. Una vez realizado este paso y llegando al punto en el cual hacemos la marca de medida, que sería en este caso de 10 centímetros, lo que hacemos a continuación es tomar en cuenta que este cuello por lo regular se coloca en un escote en V. Entonces lo que haré será tomar mi curva francesa y lo que vendrá a continuación será hacer una unión hasta la punta del escote en la cual he terminado. Este no lleva directamente los 10 centímetros por todo el contorno. Y en esta parte haré un pequeño bordeado. Si no es que bordeo un poco más para darle mejor forma. Y ya que está hecho a lápiz, pues no me dará mayores problemas. Suavizaremos un poco esta línea. Y esas son las ventajas de trabajar con lápiz. Posterior a eso tomaremos un marcador que nos permita darle contorno. Estos marcadores me gustan mucho, en especial los que tienen doble punta porque me permiten utilizar una punta más fina en un extremo y una punta un poco más gruesa en el otro extremo. Una vez que llegamos al área donde va a estar la línea 0 del patrón posterior, lo que haré será cerrarlo. Y recordemos que este cuello no tiene ni abertura por la parte de atrás, lo mismo que el patrón. Significaría que podría tener el método de acceso por el frente con botones. Y lo que haré será hacer un símbolo de centro cerrado. Y así sabremos que esto debe ir al lomo de la tela.
Luego lo que haremos será tomar el plumón rojo y le daremos un borde de 1 centímetro por todo el contorno, de manera que este centímetro nos ha de servir al momento de confeccionar y esto se quede por dentro. Estos cuellos deben ir siempre con una cara entretelada, lo que significa que una de ellas irá sin entretela. Dependiendo de qué país se encuentren, en Guatemala utilizamos el nombre de Pelium y lo que significa es que puede ir entretelada con Pelium. Acá no daré 1 centímetro más, ya que esto se encuentra a centro cerrado, y en la parte de acá del escote también de 1 centímetro. Me quiero disculpar porque en el patrón anterior, que era el cuello de mariposa, no le coloqué el centímetro de costura en el escote, pero debe llevarlo también. Y finalmente lo que haré será una señalización para dar a entender la cantidad de piezas que voy a necesitar. Haciendo uso de una regla pequeña voy a tomar el plumón para poder hacer las marcas de dónde está el hombro, dónde se encuentra ubicado, y aquí haremos otra marca para poder utilizar el notcher y hacer las muescas. Y esta pieza se va a repetir solamente 2 veces, por lo que voy a señalizarla como 2 veces. Y también 2 piezas, bueno, en este caso podría ser una sola pieza de pelo o entretela. Entretela fusionable, por supuesto. Y una vez que tenemos terminado esto, ya estamos dispuestos para cortar. Una vez terminado, ya está cortado. Recordemos que debemos, en esta parte donde queda el hombro, hacer una muesca a plomo o piquete para saber que esto debe coincidir con las marcas del hombro en el patrón. Y tomar en cuenta que esto no debe quedarnos con una punta, sino debe quedarnos siempre un tanto redondo. Vemos que esto se unirá a la costura por dentro. Y lo que podemos hacer finalmente acá a la hora de hacer nuestra costura será simplemente también hacerle un piquete, una muesca, para darle forma a las esquinas. Y esto sería el cuello, al cual denominamos marinero. Lo que viene a continuación será hacer la señalización. Significa que puede ir cortado al hilo de esta forma. Haremos el tercer cuello. En este caso, este es el cuello al cual denominamos Berta. Ya tengo previamente un patrón acá establecido. El cuello es un tanto redondo, aunque si yo quisiera redondearlo, puedo hacerlo también con el uso de una curva francesa, ya sea pequeñas o una grande. Este es un instrumento que había olvidado mencionar en la puesta a punto, pero pueden valerse del mismo. Y lo que viene a continuación es que con un lápiz voy a darle un poco más de forma redonda. De manera que me quede un poquito más abierto. Y con la ayuda de una tijera recorto lo que necesito. Una vez recortado, lo que viene a continuación será tomar el papel nuevamente, colocarlo donde lo necesito y con la ayuda de las pesas nuevamente dar inicio. Tomamos un lápiz o un lapicero, podría ser en este caso, voy a hacerlo con un lapicero. Del mismo modo que en los anteriores, haremos el contorno por todo el escote y la marca que nos servirá para poder hacer el aplomo y saber en dónde está ubicada la unión del hombro. Posteriormente a esto quiero hacer la connotación. Este es un cuello bastante largo, puedo hacerlo acá. Voy a bajar aproximadamente unos 8 centímetros. Aquí tengo 4, pero recordemos que mi escala está a la mitad. Y podría darle 10 o hasta 12. O incluso podría darle mucho más, hasta unos 14 saliendo del hombro. Recordemos que este tipo de cuellos fue muy popular en la época victoriana y se utiliza mucho
en los vestidos de niña. En este caso voy a decidir hacerlo de 12 centímetros. Haré una marca hasta donde lo necesito y haré un rebaje de 12 centímetros también en el posterior. Recordemos que el posterior no irá, en este caso, dividido, ya que voy a hacerlo a centro cerrado, lo que significa que el método de acceso está por el delantero. Volveré a posicionarlo todo. Y a continuación puedo decidir si quiero hacerlo cuadrado o redondo. En este caso voy a decidir hacerlo cuadrado para poderles hacer una muestra de cómo se hace un escote, perdón, un cuello Berta. Y aquí bajaré algunos centímetros de este modo, unos 12 centímetros también, y haré una unión en línea recta. Entonces esto me queda de una forma un tanto cuadrada. Para evitar que quede tan cuadrado, tomaré una pequeña curva francesa y por una de las partes menos redondeadas le daré una pequeña forma. Lo que viene a continuación es darle forma al delantero. El delantero es mucho más corto del frente, por lo que este apenas mide 8 centímetros, y lo que haré será dar una forma en esta parte. No importa que se me salga un poco del área del hombro, y le daré la caída que a mí me guste. En este caso no quiero que sea un escote, un cuello muy alto, muy largo, así que haré unas líneas rectas y bajaré de este modo. Donde veo que tengo esta unión, puedo, si yo quisiera, dejar la esquina, o bien puedo darle forma con la curva, tal y como hice en este. Lo que viene a continuación será la delineación o delimitación. Tomando un marcador o plumón, inicio, tal y como se hizo en los otros ejemplares. Una vez que está todo delimitado, lo que hago a continuación es la marca en este borde que me servirá para utilizar el notcher. Muy bien, acá haré el descuento de 1 centímetro, 2, 3 o la cantidad que necesite. En este caso yo solo necesito unos 2 centímetros. E igual que hicimos en el cuello de mariposa o redondo, también llamado Peter Pan, lo que hago es simplemente descontar la parte que no necesito. Y una vez que se encuentra de esta forma, empezaré a añadir el centímetro de la costura o de confección. Este cuello tiene la característica fundamental que es bastante amplio. De hecho cae sobre los hombros y sobre la espalda una cantidad considerable que parece una especie de capa. Y lo mismo que hicimos en el patrón anterior, le damos 1 centímetro por todo el contorno del escote. De forma que esto quedará dentro del escote de la blusa. Y en esta parte lo dejamos hasta ahí. Posteriormente tomamos el marcador y hacemos el símbolo del centro cerrado. Y lo que viene a continuación será el corte. Para finalizar podemos observar que ya tenemos acá el cuello que está completamente señalizado, el símbolo de centro cerrado, el corte que será al hilo. Vemos que tenemos la señalización de qué parte es posterior, qué parte es delantera, la cantidad de piezas de tela que hemos de cortar, en este caso 2 piezas de tela, una que será para encima y otra por debajo.
la pieza de entretela fusionable que se encuentra en el medio de las dos piezas y finalmente cómo debemos colocarlo en la tela. Acá he tomado esta tela de un color bastante contrastante y que está doblada en dos. Esta es la forma del lomo de la tela y lo que haremos será colocarlo de esta forma. Posteriormente, con una greda o una tiza y una tijera nos dispondremos a cortar. Este ha sido un estilo de cuello que es el cuello Berta. Este es el otro estilo que es el cuello marinero. Y finalmente el cuello redondo o de mariposa, también llamado Peter Pan. Con esto estaríamos terminando nuestra lección del día de hoy y pues los invito a seguirme en una próxima oportunidad. Espero les haya gustado este vídeo y que les sea de mucha utilidad.